Buen día, mi nombre es Giancarlo, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial. Estoy cursando la materia Competencias Comunicativas de pregrado y hoy vengo a dar mi exposición oral acerca de la instauración de la pena de muerte en Colombia desde el punto de vista a favor. Entonces, la pena de muerte. La pena de muerte es un tema bastante controversial en nuestra sociedad, con diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de la iglesia, de los derechos humanos y de casi siempre la sociedad, siempre se parte prácticamente, algunos a favor y otros en contra. Pero primero vamos a conocer el término de la pena de muerte. La pena de muerte, pena capital o ejecución, consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Los delitos por los cuales se puede aplicar esta sanción se suelen denominar como delitos capitales. ¿Cuáles son los delitos capitales? Llegar a robar, el homicidio, violaciones y muchos más. Entonces, ya que conocemos la definición de la pena de muerte, entonces ya a través de la historia conocemos que hay infinidad de pensamientos, que hay algunos a favor, otros en contra, otros que lo ven como una desventaja, otros que lo ven como una ventaja, otros que se oponen firmemente y siempre tratan de proteger la vida a través de todo sin importar qué haya hecho una persona. Entonces vamos a conocer un concepto de pena según Kant. Entonces Kant nos dice, partiendo del concepto retributivo de la pena, según el cual la función de la pena es la de prevenir los delitos, sino puramente hacer justicia. Es decir, hacer que haya una perfecta correspondencia entre el delito y el castigo. Entonces, ya conociendo el pensamiento de Kant, lo podemos acoplar al pensamiento sobre la pena de muerte. Entonces, la pena de muerte, como nos dice Kant, pues sería algo que va a ser justicia. Partiendo de este pensamiento de Kant, podríamos decir que la pena de muerte sería una forma de hacer justicia y de inclusive prevenir delitos, ¿sí? Delitos que pueden ser horrorosos en nuestra sociedad, ¿sí? Delitos como las violaciones y los homicidios, que son delitos que le quitan la vida a otra persona. Ya que actualmente nos encontramos en una sociedad tan podrida y pobre de valores, que encontramos personas que disfrutan del sufrimiento de los demás, ¿sí? Encontramos diferentes casos de psicopatía, personas que les gusta quitar la vida a otra persona, que disfrutan del dolor, que disfrutan en muchos de los casos violar personas, ya sean hombres o mujeres, ¿sí? Les gusta impartir dolor. Entonces, desde mi punto de vista, yo estaría a favor de la pena de muerte en Colombia. ¿Por qué? Sencillamente, se la aplicaría a aquellos criminales que sean reincidentes en sus mismos delitos y estos delitos sean de gravedad. Porque según las cifras del INPEC, hay 22.507 delincuentes que han sido reincidentes y que fueron nuevamente capturados por cometer los mismos delitos por los cuales fueron aprendidos en años anteriores. Entonces, el INPEC nos dice que desde el 2012 habían aproximadamente 10.000, los cuales eran residentes, o sea que del 2012 al 2019 esta cifra se duplicó. Aquí en Ibagué, Tolima, tenemos un caso que pasó en el año 2019, donde un delincuente salió de permiso por 72 horas, ¿sí? Y era un delincuente que tenía cargos por secuestro, por acceso carnal violento, por tortura, por feminicidio. Entonces es una persona que la dejan salir a la sociedad. ¿Cómo le van a dar un permiso de 72 horas con todo ese prontuario que tiene? Después de que ese señor salió de la cárcel de Coiba, más conocida como Picaleña aquí en Ibagué, pues asesinó a una muchacha en las mismas condiciones, con tortura, con acceso carnal violento, y la mató. Entonces llegamos y nos preguntamos, ¿cómo es posible que una persona con ese prontuario, con esos delitos que haya cometido, puede salir a las calles? ¿Cómo no puede ser considerado un peligro para la sociedad? Ahí es donde nosotros llegamos y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué una persona como esta tiene que salir a las calles? Sí, o sea, debería ser un peligro para la sociedad, o sea, no se le debería dar un permiso de 72 horas, no, porque sabemos que según estudios de psicopatía, ellos no sienten remordimiento alguno y si tuvieran la oportunidad de volver a matar, lo harían.
y este señor pues ya había cometido unos delitos anteriormente. Entonces también nos podemos fijar en casos que han pasado alrededor del mundo, donde diferentes psicópatas asesinan y asesinan y asesinan y asesinan, y de no haberlos aprendido, pues a día de hoy todavía seguirían asesinando gente. Recientemente pues vimos un caso de un colombiano en Chile que asesinaba indigentes mientras dormía, y el señor ya llevaba bastantes. Entonces de ahí nos podemos fijar de que una persona con estos rasgos de psicopatía va a seguir y va a seguir, cada vez que tenga la oportunidad va a matar, ya que no siente remordimiento y les gusta el dolor de las personas. Entonces, conociendo los diferentes casos que han pasado alrededor del mundo, que aquí también han pasado en Colombia, un país que ha sido muy afectado por la violencia, podemos darnos una visión general de lo podrida que está nuestra sociedad, de la falta de valores que no hay, de la falta inclusive de oportunidades, porque de pronto hay muchas personas en las cárceles que están porque no hubo más remedio, porque simplemente si no robaban no comían, y de pronto el que iban a robar pues no se quería dejar robar y lo mataron, ¿sí? Pero en algunos casos esas personas matan porque quieren, ¿sí? Y según la Constitución, y esto es un tema bastante controversial, nos dice que no hay nada que el derecho a la vida, que el derecho a la vida es inviolable. Entonces, ¿cómo se le puede respetar el derecho a la vida a una persona que toma la vida de otra sin ningún remordimiento? ¿Sí? Es por eso que yo estoy a favor de la instauración de la pena de muerte en Colombia, solamente para aquellos delincuentes que sean reincidentes, que sigan cometiendo esos delitos, que ya lleven no solamente una persona, sino desde que ya lleven más de 2 personas que las hayan matado en las mismas circunstancias, estas personas no deberían tener este precioso derecho a la vida. Hola, mi nombre es Giancarlo, espero que te haya gustado el video. Recordemos que esto es simplemente una opinión propia, ¿sí? La instauración de la pena de muerte en Colombia es un tema bastante extenso que debe ser estudiado a fondo, que debe ser analizarse profundamente, ver las ventajas, las desventajas, tratar de anticiparse un poco al futuro de qué va a pasar, si de pronto eso se podría aplicar. ¿Sí? Porque hay muchos países que son potencias que no están de acuerdo en la pena de muerte. Pero, y también tenemos la ONU, desde la parte de Consejería de los Derechos Humanos, que ellos no están de acuerdo porque consideran que eso sería quitarle la vida a otro, pues sería un delito prácticamente, ¿sí? Porque como yo lo argumenté anteriormente, ellos dicen que el derecho a la vida es algo inviolable. Pero entonces también tenemos que tener en cuenta que estos conceptos deberían de ser aplicados, o sea, pues no es el mismo número de delincuencia, las mismas cifras de violencia que hay aquí en Colombia que hay en un país como por ejemplo Alemania, ¿sí? No es lo mismo. O por ejemplo, pues podríamos asemejar las cifras de violencia que hay aquí en Colombia a Estados Unidos, que son pues prácticamente pues no iguales, pero sí se presentan muchos actos de violencia que han manchado de sangre la historia estadounidense y pues también la historia del mundo. Entonces recordemos que esto simplemente es una opinión propia, es una exposición a favor de la instauración de la pena de muerte en Colombia. Muchas gracias por su atención.